Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 9 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. En su cuenta en Twitter, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Gabriela López, advertía sobre un aumento de las consultas por fiebre, enfermedad respiratoria y diarreas. Ella explicaba que para hacer diagnóstico de COVID-19, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades en este espacio, se requiere la toma de muestra hisopadonasal, PCR-RT, que se realiza solo en el Instituto Nacional de Higiene y en el estado Táchira, y eso es una limitante para saber las verdaderas dimensiones del problema de nuestro país. Ayer se nos informaba de 96 casos nuevos confirmados. La suma total de contagios de COVID-19 en el país llegó a 2.473 y 22 personas fallecidas producto del avance de la pandemia. Habrá que ver, cómo resulta, si se materializa este acuerdo firmado hace días, y lo conversábamos ayer con algunos de nuestros invitados, con la OPS. Suponíamos en lo personal que eso iba a significar mayor transparencia en el manejo de la información. No ha sido así. Ayer, otra vez, se inició esta cuarentena radical en toda Venezuela. Se reportaron problemas para movilizarse en la autopista Guanare-Guatire, también en la Caracas-La Guaira, en la autopista regional del centro. Y hay toda clase de opiniones sobre este método que pasó del 5x10 al 7x7, tomando en cuenta, que no existe ninguna explicación, al menos científica, para ello. Comentamos con ustedes ayer la opinión del doctor Julio Castro. Él hablaba de abierta improvisación. Y sobre el combustible, decía el diputado José Guerra que probablemente con esta extensión de las estaciones de servicio en Caracas, se va a acabar el que llegó recientemente desde Irán. Hay que decir que esto no se repite en otras regiones del país. Solo se ha establecido este horario de 24 horas para Caracas. Por cierto, hay una información que habrá que ver si se confirma, pero preocupa y mucho. La publicaba en su cuenta en Twitter el profesor Francisco Monaldi, está en el exterior, venezolano, conoce perfectamente la industria en nuestro país. Y él informaba que solo un taladro petrolero estaría operativo en Venezuela. Él advertía, se trata de una debacle, citando datos de la compañía Baker Hughes. Y efectivamente es una situación que Venezuela no ha vivido en años. Él decía hasta en 100 años. Mientras tanto, la inflación continúa avanzando y la comunidad internacional continúa atenta a lo que ocurre en nuestro país, tomando en cuenta los avances del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, que hablan de la designación al margen de nuestra Constitución y sin tomar en cuenta la voluntad popular representada en la Asamblea Nacional de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Parece que nos quieren encaminar unos comicios otra vez sin garantías. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano para tratar de analizar este tema, el impacto que una situación como esta va a tener
que da la impresión, profesor, probablemente va a profundizar aún más la crisis institucional en nuestro país. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, para tu equipo, para la audiencia. Mira, en efecto, lo has expuesto muy bien. Esto es un libreto que conocemos desafortunadamente, que el bloque en el poder no quiere dar ninguna señal de cambio, agudiza indiscutiblemente la crisis. Obviamente la comunidad internacional no va a reconocer nada de lo que está ocurriendo, porque todo lo que está ocurriendo es ilegal, es inconstitucional, es ilegítimo, es tramposo. Eso está absolutamente claro y ellos lo saben. Ellos siguen jugando a radicalizarse para que el grupo más radical que los acompaña siga unido, no obstante que tiene problemas de agua, de luz, de gas, pero siga creyendo, algunos porque están tarifados, otros porque siguen creyendo que es el imperio el que destruye y no las decisiones irracionales que se vienen tomando desde hace 20 años. Entonces siempre buscando un culpable externo. Creo que es momento, de nuevo, para la mayor coordinación, oposición democrática, comunidad internacional. Es un momento que exige de Estados Unidos un comportamiento más flexible, dinámico, que permita una efectiva coordinación con la Unión Europea para ejercer presión con otros actores. Ese comentario que circuló ayer sobre un diálogo con el gobierno de Argentina es muy importante. También es importante el gobierno de México, el Vaticano, Corea del Sur, los nórdicos, una presión que debe seguirse ejerciendo sobre el bloque en el poder, pero también sobre los aliados del bloque en el poder. Es clave la comunicación con Rusia, con China, con Irán, con Cuba. Esa comunicación no es fácil para Donald Trump, pero puede ser mucho más fluida, de bajo perfil, pero fluida para la Unión Europea y para otros actores. Eso es fundamental para ejercer una presión mayor y dejar claro que una elección fraudulenta lo que hace es agravar la situación venezolana en el contexto internacional. El proceso bolivariano, repito, sigue jugando al apoyo de sus aliados, por eso hay que trabajar con los aliados. Ahora, profesor, ¿qué tanto cree usted se va a radicalizar el bloque en el poder, como usted lo denomina? Y se lo pregunto por el relanzamiento de las relaciones con Irán, pero también aparentemente su cercanía con reverdes libios como Khalifa Haftar, tal y como lo denunciaba al menos el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué tanto piensa usted puede hacer el régimen venezolano para permanecer en el poder? Lo escuchamos. María Alejandra, todo lo está haciendo. Lo que nos está faltando, y no habría por qué caerse de sorpresa, es una visita de Jong Kim-un a Venezuela, del joven dictador de Corea del Norte. Eso estaría faltando en el libreto. El autoritarismo se está uniendo porque además las circunstancias lo están permitiendo. El vacío de liderazgo que está dejando Estados Unidos, la crisis de la Unión Europea, pues genera una debilidad en el contexto internacional que los autoritarios lo quieren asumir, no para establecer un orden más equilibrado, más justo, eso es discurso, eso es falso discurso, es para establecer un orden que no le ponga límites, un orden que no supervise los derechos humanos, que no establezca controles, que no los lleve a ninguna investigación, ni en la Corte Penal, ni en algún organismo internacional como la Organización Internacional del Trabajo. Los autoritarios están tratando de destruir toda esa institucionalidad, se están unificando, las condiciones están favoreciendo el autoritarismo, la propia pandemia lo que ha estimulado es los gobiernos autoritarios, las decisiones verticales, la poca consulta, la poca participación. Vivimos una etapa difícil y eso exige entonces un mayor esfuerzo nuestro, de los que defendemos los valores de la democracia, la libertad, los derechos humanos. El trabajo es duro, pero tiene que ser coordinado. No logramos mucho trabajando de manera individual, con agendas personales, que solo atomizan y dividen y generan mayor debilidad.
Justo quería preguntarle, profesor, porque hay serias diferencias ahora mismo entre los partidos que hacen vida en la alternativa democrática por distintas razones y nos da la impresión que, bueno, esas circunstancias aprovechadas justamente por lo que usted ha denominado como el bloque en el poder. Le pedí un comentario porque si pasan los meses y, digamos, no hay una ruta clara, probablemente lo que veamos sea la disolución o el intento de disolución de la única institución legítima que queda en nuestro país, probablemente el inicio de una persecución contra la disidencia. ¿Qué puede decirnos? Solo tengo que corregirte que no es el inicio de una persecución, es el incremento la continuación de una persecución que viene ocurriendo sistemáticamente en flagrante violación de todas las normas nacionales e internacionales. Mira, sí, tú lo has descrito muy bien. Yo creo que nuestra división fortalece obviamente el bloque en el poder. Creo que todos lo tienen claro, pero como que ninguno quiere ceder para lograr un mínimo de coordinación. A mí me sorprende cómo la oposición no ha podido todavía, pareciera que no lo va a poder nunca, trabajar en escenario. Trabajar en escenario significa que tú trabajes en un proyecto, yo en otro, pero nos comuniquemos, porque los dos, tú y yo, estamos buscando el mismo objetivo, que es la democracia, la libertad y los derechos humanos. Que tú trabajes con el color morado, que yo trabaje con el color violeta, que el otro trabaje con... que cada uno trabaje, pero que haya un mínimo de coordinación, que no haya enfrentamiento. Todo lo que tú avances será beneficio para el conjunto. Todo lo que yo avance será beneficio para el conjunto. A mí me parece interesante proyectos que algunos plantean de naturaleza dura, incluso de carácter militar. Yo lo que les preguntaría es, ¿han estudiado en la factibilidad del proyecto? ¿Es posible avanzar en eso? Porque la Unión Europea no lo comparte, porque los países nórdicos no lo comparten, porque el Grupo de Lima no lo comparte, porque el Vaticano no lo comparte. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿es factible el proyecto? Bueno, si el proyecto es factible, sigan avanzando. No tenemos que insultarnos, no tenemos que ofendernos. Yo no tengo por qué ofender el que no trabaja en mi proyecto. Tenemos que tener un mínimo de coordinación, una unidad de coordinación. Esos escenarios, el que más avance, todos salimos ganando. Ese mínimo de coordinación pareciera que es imposible por personalismos, por soberbias. Me parece que por el orden psíquico es que van las respuestas. No nos queremos coordinar y lo que estamos es perdiendo enormemente. Profesor, a propósito de los escenarios, ayer conversando con un especialista en Derecho Constitucional, él nos decía que no quería hacer futurología en nuestro país a propósito de lo que puede ocurrir con la Asamblea, pero lo cierto es que seguramente a estas alturas la comunidad internacional se está haciendo preguntas de qué hacer con relación a Venezuela, si tal como todo parece indicar, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro termina disolviendo el Parlamento para tomar el control de esta institución. Yo le pedí un comentario acerca de la estrategia internacional que ha utilizado como palanca justamente a esta institución que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos, electa con 14 millones de votos en 2015. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo lo que percibo es que en este momento, en la situación que estamos viviendo, o frente a un escenario tan dramático pero factible como el que tú acabas de mencionar, yo una de las debilidades que encuentro en la comunidad internacional es la falta de coordinación. Y esa falta de coordinación no es porque el tema venezolano les genere serios problemas, es por la naturaleza de los gobiernos que tenemos. El estilo de Donald Trump, su talante de incertidumbre y de agresividad, estos ataques permanentemente a Alemania, a la OTAN, no facilita el diálogo. En estos momentos el diálogo está muy débil entre la Unión Europea y Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos. En ese contexto, pues el tema venezolano también se ve afectado, porque es necesario coordinarse entre ellos para poder ejercer una presión efectiva en Rusia, en China, en Irán. La Unión Europea es clave en estos tres países. La Unión Europea tiene una
una comunicación muy fluida con Irán, porque sigue apoyando el acuerdo nuclear del que Estados Unidos se retiró. Tiene una comunicación fluida con Rusia y un poco mejor que la que tiene Estados Unidos con China. Entonces la Unión Europea es clave en un esquema de negociación, en un esquema de presión. Si hay otros escenarios alternativos que impliquen medidas más duras, bueno, habría que también trabajarlos. A mí, repito, a mí me parece que un escenario que hable de uso de la fuerza tiene la limitación del Consejo de Seguridad. Si lo queremos tomar por la vía jurídica y asumir que el tema se va a aprobar en el Consejo de Seguridad, pues no es cierto porque está el veto de Rusia y de China. Si se quiere asumir de manera unilateral que un determinado país asuma el tema militar, bueno, ese país es el que lo tiene que aclarar. Entonces, si ese país fuera Marte, por decir un ejemplo hipotético, pues es con Marte que hay que hablar, es Marte el que tiene que tomar las decisiones. No se le puede exigir a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional que tome decisiones por el Pentágono, se le está exigiendo demasiado. Entonces, lo que sí debe hacer el presidente de la Asamblea Nacional es coordinar, es tratar de que haya diálogo Unión Europea-Estados Unidos sobre el tema venezolano, es tratar de mantener el apoyo bipartidista en Estados Unidos. En este momento debemos estar trabajando con el equipo republicano y con el equipo demócrata, porque el tema venezolano afecta la seguridad hemisférica. De eso hay conciencia, pero a eso hay que mantenerlo permanentemente informado y en la agenda. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, internacionalista, presentando opinión análisis acerca del tema que debatimos en la mañana de hoy. Tiene que ver con la preocupación permanente de la comunidad internacional y los posibles escenarios de cara al futuro, a propósito de las intenciones de un sector del chavismo de celebrar aparentemente comicios sin garantías para tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país, que es el Parlamento venezolano. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, insistimos, la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país y el destino de Venezuela de cara a 2021.
tomando en cuenta las intenciones de un ala del chavismo de tomar el control o tratar de disolver la única institución legítima que hay en nuestro país, que es el Parlamento. Nos acompaña vía telefónica, me dicen, el doctor Perkins Rocha. Él es abogado, profesor universitario, además forma parte de Soy Venezuela y de 20 Venezuela. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto hablar contigo. Un gusto conversar con usted, profesor. Le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Francamente, un panorama complicado. ¿Qué hacer si efectivamente se materializan estas intenciones de un ala del chavismo de disolver el Parlamento, celebrando comicios sin garantías, como todo parece indicar? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente es una meta trazada por el régimen, tratar de debilitar lo que queda de la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional, desde su propio nacimiento, digamos la que fue electa en el 2015, se le viene atropellando de una manera absolutamente inconstitucional, yo diría que incluso delictiva, puesto que se ha puesto, digamos, a la orden de supresión física a los miembros de la Asamblea, hasta colectivos armados que arremeten constantemente contra cada uno de los diputados de la Asamblea. En el desespero de recuperar, digamos, su funcionalidad, también hay que decir que la Asamblea ha cometido ciertos errores, pero ciertos errores que ahora parecen el régimen de alguna manera cobrar. Uno de esos errores fue haber permitido reingresar en su seno a miembros que habían perdido su condición de diputados, los exdiputados del PSV, que en un acto, digamos, plenario, fueron reincorporados después de haber tenido más de 2 años. Fíjense, esto es interesante, María Alejandra, porque esa reincorporación, acto seguido, permitió a un grupo de la Asamblea conformar unos consejos de postulaciones electorales para iniciar la tarea de recomponer el Consejo Nacional Electoral con cara a las elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias que fueron de alguna manera suspendidas, que el país no las necesita, no las amerita, que el país simplemente compró la tesis del cese de la usurpación. Sin embargo, la Asamblea asumió esta conformación con parte de los exdiputados del PSV, y fíjate lo que viene a ocurrir ahora con una sentencia de la Sala Constitucional del 5 de mayo pasado, la cual todavía no conocemos su texto íntegro, donde declara la omisión legislativa de la Asamblea Nacional que había empezado a trabajar con nuestras críticas, por supuesto, pero que venía haciendo un trabajo de conformación de las partes preliminares para el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral. O sea, llega a tal descaro el régimen hasta de desconfiar un poco de sus propios personeros que tiene dentro del comité de postulaciones para declarar la omisión de un órgano que ellos consideran, por cierto, en desacato, que es otra de las grandes contradicciones. Es decir, es tal el interés de colocar este tema en la palestra pública por el régimen, que un órgano que ellos previamente habían calificado en desacato, ahora está espuria, deberíamos decir, porque es una sala desconstituida, sala constitucional, declara la omisión legislativa de un órgano que ella previamente había declarado en desacato. Fíjate, tamaña contradicción. Ahora, profesor, lo cierto es que, insisto, hay un ala del chavismo que tiene todo el interés de disolver el Parlamento, utilizando para ello incluso argumentos inverosímiles. Y hablo del documento que publicó la Sala Constitucional, no la sentencia, habrá que ver los detalles de esa decisión, pero al menos efectivamente lo que pudimos leer responde a lo que usted comenta con nosotros. Algunos expertos, como el doctor Tulio Álvarez,
ha mencionado, por ejemplo, que en Venezuela no puede haber un vacío de poder. Es decir, si llegado el momento, termina la legislatura del actual Parlamento y no hay una elección libre, transparente, para designar otro, la actual Asamblea tendría que continuar en funciones. Es, digamos, una hipótesis. ¿Qué hacer si llegamos a un escenario de esa naturaleza? Insisto, la conformación de un Consejo Nacional Electoral al margen de la Constitución y la celebración de unos comicios para disolver a la actual Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Bueno, debo decir que con todo respeto difiero del profesor Tulio Álvarez, ¿no? Digamos, aquí hemos avanzado en la construcción de una normativa que nos da un piso jurídico para entender el proceso en que estamos. Aquí no hay vacío en la presidencia de la República, en principio, porque tenemos un presidente electo, digamos, frente al vacío constitucional que significó el resultado de que llegamos al 10 de enero sin un presidente electo. Maduro no es un presidente válido. Maduro fue declarado usurpador. El presidente interino para cubrir ese vacío es el señor Juan Guaidó, presidente del Parlamento. Si eso es así, estamos políticamente hablando, ni siquiera estamos en una transición. Estamos en un proceso político extremadamente grave, donde un presidente interino designado temporalmente para ocupar un cargo no puede ocuparlo materialmente porque el presidente usurpador, o digamos, el funcionario usurpador, se niega a abandonar el poder, y se niega a abandonarlo él y pone a su disposición todo un circuito o un anillo institucional, entre comillas, usurpador también, de funcionarios que están jugando, entre otras cosas, a su permanencia. No, nada más y nada menos que el fiscal general de la República, usurpador, y también de unas fuerzas armadas que constantemente juegan a esa usurpación. Luego, si eso es así, tenemos que todos los poderes están suspendidos en este momento. O sea, no podemos pretender que desde esa declaración que todos los venezolanos mayoritariamente acompañamos, de acompañar al señor Juan Guaidó en el ejercicio de la presidencia temporal, que eso no tiene efectos. Si nosotros estamos en definitiva entendiendo que hay un presidente usurpador y hay otro interino que no toma el cargo, es imposible, es ilógico, es absurdo pretender que todo el resto del poder público no está afectado a esa situación. Y si está afectado, ¿cómo es que corren los lapsos de los demás poderes? O sea, ¿cómo podemos decir de que vence el periodo de los parlamentarios? Los parlamentarios, desde el mismo momento, un órgano como la Sala Constitucional que juega a favor, un órgano desconstituido, por cierto, hay que decirlo, ese Tribunal Supremo de Justicia fue desconstituido en julio del 2017, cuando la legítima Asamblea Nacional nombró 15 nuevos magistrados que fueron perseguidos criminalmente. Esos 15 nuevos magistrados removían a los 15 que hoy están, algunos de ellos en Sala Constitucional. Lo que ha debido haber hecho el tribunal de Michael Moreno en esa oportunidad es llamar a los suplentes y constituir un nuevo TCJ. No lo hizo, siguió funcionando con magistrados removidos. Y ese tribunal absolutamente ilegítimo ha hecho una carnicería desde el primer día en que la Asamblea Nacional ha tomado, digamos, el ejercicio mayoritario y legítimo del poder legislativo. ¿Cómo? Bueno, inhabilitando a los diputados indígenas del Tamacuro. Y eso todavía no lo ha resuelto la sala electoral. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que los periodos constitucionales de los poderes públicos han corrido normalmente y que necesitamos este año o el año que viene, a más tardar el primer mes, designar un nuevo parlamento? Pero es que ¿acaso estos parlamentarios han tenido un periodo normal? ¿Han ejercido el periodo constitucional ininterrumpidamente? Han sido perseguidos, están muchos de ellos asilados, están varios de ellos encarcelados, hay uno que está encarcelado todavía indebidamente, se ha respetado su inmunidad parlamentaria, y en consecuencia esto de lo que se trata es un régimen que viene mordiendo
¿Para qué? Para provocar un caos e insertar un tema. ¿Cómo quieren ustedes que esto se recomponga? Vayamos todos a elecciones, pero elecciones donde yo, régimen usurpador, coloco las normas a través del TCJ y establezco quién va a ser el CNE y cuál va a ser la Fuerza Armada que acompañará con el Plan República esas elecciones. Caramba, es una burla, es una gran burla, y comprarla yo creo que es casi que complicidad. Por eso es que estos nombres no pueden olvidarse. Los nombres de las personas que hicieron posible que esta barbaridad que acaba de hacer la Sala Constitucional, que no puede hablarse de sentencias porque ese papel no llena los extremos técnicos para llamarlo sentencias, lo que hicieron posible eso fueron los señores Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Luis Romero, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez. Pasarán a la historia como los cómplices del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo de Michael Moreno para demoler la poca institucionalidad que ya quedaba en la Asamblea Nacional. Doctor Rocha, antes de hacer la pausa para publicidad, quiero aprovechar el contacto, además como dirigente de 20 Venezuela, para preguntarle acerca de la propuesta que ha hecho María Corina Machado, que no es la primera vez que la expone, pero ayer fue ampliamente comentada en redes sociales. Nuestro invitado anterior decía, bueno, sin entrar en los detalles, la pregunta es cómo llevarla a cabo. Él, digamos, se hacía o compartía esa inquietud. Yo le traslado la pregunta a usted. Y en segundo lugar, ¿qué debe hacer el ciudadano de a pie que sufre en carne propia la crisis que afecta a nuestro país en tanto eso ocurre? Lo escuchamos. Sí, yo pensé que íbamos a un corte, pero bueno, lo que ha hecho, el planteamiento que se ha hecho desde 20 Venezuela, concretamente María Corina Machado, es diseccionar lo que constantemente las personas preguntan, y a veces capciosamente lo preguntan. Algunos dicen, ¿y cómo se come eso? Y algunos dicen, ¿y tú qué propones? Bueno, yo propongo esto y eso se come de esta manera. Hemos propuesto la constitución de la fuerza institucional, es decir, entendiendo la naturaleza de lo que enfrentamos, que no es política. Esto es muy importante, María Alejandra. No estamos en unas condiciones ambientales, en un ecosistema normal de carácter político. No estamos enfrentando a un mal gobierno típico de la Cuarta República. No estamos ni siquiera enfrentando a una dictadura. Estamos enfrentando algo más, algo peor, algo de una naturaleza que más raya en lo delictual y menos en lo político. No podemos entonces utilizar contra eso mecanismos convencionales. Tenemos bastante tiempo, tenemos casi, utilizando todo lo que va de estos 20 años, hemos llevado a cabo 29 procesos electorales. 29 procesos electorales, María Alejandra. Hemos hecho 15 referéndums en 22 años. Y de esos 29 procesos electorales y los 15 referéndums, solamente se ha podido lograr en circunstancias muy específicas y condiciones muy especiales 2 triunfos. El triunfo de la Asamblea Nacional y el referéndum consultivo de la Constitución que se le ganó al expresidente Chávez. En 22 años hemos ido hasta el máximo utilizando medios convencionales para demoler a un régimen que cada vez nos oprime y nos invade totalitariamente todos nuestros espacios. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? La creación de una fuerza institucional que pueda crearle una amenaza al régimen para que el régimen tome la decisión o de irse o de negociar, pero una amenaza creíble de negociar su salida exclusivamente, no negociar espacios para que nosotros nos quedemos cohabitando con él. Y eso ¿cómo plantearlo? Ella ha tomado, digamos, de manera valiente, la forma de diseccionarlo claramente. Por un lado, se tiene que crear una fuerza internacional. Algunos dirán, han dicho 1000 veces que no quieren. No, eso no es cierto. Lo que han dicho 1000 veces es que cómo te ayudo a ti en una coalición internacional
desde el punto de vista del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca si tú constantemente estás llamando a elecciones? Si tú constantemente, cuando estamos dando muestras de que nos vamos a organizar para tratar el tema de la responsabilidad que todos tenemos de proteger a la población venezolana mediante actos de fuerza, internacionalmente, tú llamas a un diálogo en Noruega, tú llamas a un diálogo en Barbados, tú llamas a unas elecciones. O sea, tiene que haber coherencia en lo interno y en lo externo. No puede ser que yo, como presidente de un país extranjero, esté convenciendo a mis ciudadanos de mi país que hay que ayudar a Venezuela, y cuando yo les he dicho que Venezuela está viviendo una situación delictiva, entonces ya sale un Bertucci o un Fermín a decir, no, vale, esto se resuelve con elecciones. Entonces no es cierto que la comunidad internacional no esté dispuesta a utilizar mecanismos internacionales convencionales que están en la ONU, que están en la OEA, para atacar situaciones como las que vivimos en Venezuela. ¿O es que acaso en Venezuela hay normalidad? ¿O es que acaso que en Venezuela vivimos un estado de democracia donde se respetan los derechos individuales? En Venezuela no hay control del territorio. En Venezuela hay una absoluta desinstitucionalidad. No hay ninguna institución que reclame a favor de un ciudadano. Los ciudadanos estamos desamparados. En consecuencia, se trata de conformar estas dos fuerzas, una fuerza internacional y una fuerza interna que venga del ciudadano y que no signifique grandes sacrificios, porque salir ahorita a la calle masivamente sería un suicidio, pero que signifique hilvanar coherentemente la conciencia, en primer lugar, de que estamos solos internamente, y que la única manera para poder triunfar y recuperar el orden institucional, para que un señor como Juan Guaidó pueda pasar a la fase de la transición, necesita apoyo internacional, humanitario y liberador. Y en ese documento se establecen las bases de lo que serían las líneas gruesas para desarrollar qué es lo que se debe hacer para tejer una fuerza interna ciudadana y una fuerza internacional protectora y humanitaria del pueblo venezolano. Bien, creo que el planteamiento está absolutamente claro. Perkin Rocha es abogado, profesor universitario, forma parte de Soy Venezuela y de 20 Venezuela. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos de la urbanización La Bonita, en Baruta, todos los jueves, donde está el puente de la urbanización, se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues frutas, legumbres, verduras y mucho más. Eso sí, todo fresco y a precios sin competencia. Los jueves, la gran feria Santo Cristo de la Grita trae productos cultivados y elaborados en los páramos andinos. Los jueves, a partir de las 8 de la mañana, en la urbanización La Bonita, gran feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y se suma a nuestra mesa de debate el doctor Tulio Álvarez, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos, muy buenos días. Buen día, un saludo fraterno a ti y a tu oyente. Un gusto conversar con usted, profesor, mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos citábamos
con nuestro invitado anterior una declaración que usted ofrecía al portal Crónica 1 sobre los posibles escenarios para la Asamblea Nacional a finales de 2020. Usted decía que la opción más viable, claro, antes de conocer el documento que publicó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo oficialista, pero usted decía la opción más viable si se pospone la renovación del Parlamento es que la actual Asamblea siga en funciones hasta ser sustituida por un nuevo cuerpo legislativo producto de unos comicios. Yo le pediría un comentario a propósito de este tema. Lo escuchamos. Sí, realmente lo que planteo es que lo que más le conviene en este momento a los factores democráticos venezolanos es la continuidad de esta asamblea desde la perspectiva que no existe ninguna condición para una renovación legítima electoral. Entonces, por supuesto, eso implicaría que los factores no llegaran a un acuerdo electoral. Sin embargo, ya es un hecho que existe un preacuerdo y se está desarrollando todo un proceso que es un déjà vu, una repetición, pensando, me imagino yo, que están en las mismas circunstancias de lo que ha sucedido anteriormente con procesos electorales en Venezuela. El punto es el siguiente, me voy a sacar al abogado que tengo adentro, que a veces se quiere imponer, y voy a hablar más como una persona con sentido común. La situación de Venezuela es de un dramatismo tal que si nosotros enfocamos todos los esfuerzos de los factores democráticos en eventos electorales, desviamos la atención de una situación desesperante, de sufrimiento, de desintegración de la nación, y participamos en un montaje electoral convocado por órganos usurpadores, entonces la complicación de esta situación sería tremenda desde la perspectiva de la continuidad, no ya del sistema, sino del mismo Maduro, porque las opciones aquí están claras, o sea, o sigue el sistema o el sistema sale. Si partamos de la hipótesis que el sistema permanece, bueno, permanece con Maduro o sin Maduro. Es bastante probable que en un pacto, dada la circunstancia desesperante que aunque ellos no lo reconozcan, en una situación de desequilibrio absoluto, el mismo régimen puede considerar que la salida de Maduro es conveniente. ¿Eso qué implica? Bueno, van a tratar de permanecer cambiando la cabeza, pero permanecer como sistema y como régimen. Ese es el punto que quiero destacar. Ahora, doctor, a propósito del documento que publicó la Sala Constitucional, no la sentencia, el documento. Me encanta que hables así. ¿Perdón? Me encanta que hables así. Ah, gracias, doctor. Le pregunto, porque allí, bueno, hay, digamos, varios despropósitos, pero palabras más, palabras menos, lo que ellos vienen a decir es que la Asamblea Nacional, según su opinión, que está en desacato, bueno, ha incumplido la ley o ha caído en omisión constitucional y por lo tanto ellos de alguna manera tienen que proceder a la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Yo le pediría un comentario inicial sobre este tema, si llegamos a un escenario de esa naturaleza, porque esto, como decíamos con el profesor Félix Gerardo Arellano, va a tener un impacto nacional, pero sobre todo internacional. ¿Qué puede decirnos? Mira, tú eres una dama elegante, porque tú denominas a ese aburrido panfleto documento y le das cierto estatus por elegancia. Realmente ese aburrido panfleto, primero es aburrido porque es la reiteración y repetición de la usurpación desde el mismo momento de la instalación de la Asamblea Nacional. Es exactamente el mismo esquema donde un cuerpo que nadie eligió, un cuerpo que al contrario fue producto de un fraude inmediatamente después de la elección de esta Asamblea, donde se designó a través de un mecanismo inexistente, sin cumplir ninguna forma, a un número de personas que no cumplen ni siquiera los requisitos mínimos para ser juez de municipio.
esos fueron los que decidieron que resulta ser que la Asamblea Nacional recién electa no tiene legitimidad y está en desacato. ¿En desacato a qué? ¿Qué desacata la Asamblea Nacional si es precisamente el cuerpo de soberanía nacional? En desacato están ellos. Un desacato además terrible porque es usurpador. Entonces, primero es aburrido por eso, porque es la secuencia y lamentablemente no ha habido una defensa contundente desde el primer segundo en que se manifestó ese cuerpo usurpador. No hubo una respuesta contundente. Empezó la negociadera. Pero el segundo elemento es que además es un panfleto. ¿Qué significa que es un panfleto? Es que no tiene contenido jurídico. Desvirtúa inclusive la propia posición de la sala en decisiones anteriores. Y es un documento político dirigido exclusivamente a marcar un camino que es una de las opciones que ellos asumieron, porque fíjate que habían varias opciones. Opción A, que fuera la propia Asamblea Nacional Constituyente la que designara a los rectores. Esto, por supuesto, ese instrumento ya es absolutamente ineficiente. No tiene ningún reconocimiento, no tiene ningún respeto ni en lo interno ni en lo externo. En segundo lugar, era la maniobra que se trató de hacer con el reconocimiento de una directiva sedicente. Por supuesto, tampoco nadie se come el cuento de que el señor Parra es presidente de la institución Asamblea Nacional. Entonces hay una línea de conducta con precedentes que es precisamente que sea la misma sala constitucional. Y eso lo hizo, la primera vez que lo hizo, te voy a poner el ejemplo del plan, que lo dice todo, para los que no se acuerdan o son muy jóvenes. La primera vez que se hizo eso fue para imponer en el Consejo Nacional Electoral como presidente del Consejo Nacional Electoral el señor Carrasquero, y como vicepresidente, quien manejaba toda la estructura electoral de Venezuela, el más imparcial de todos los venezolanos, Jorge Rodríguez. Entonces, evidentemente, un plan reiterado donde asumieron esa opción porque era la más conveniente en este momento histórico. Finalmente, no, doctor, le pregunto porque ellos escriben en el documento, quizás la frase más rocambolesca, esto lo digo a título personal, no lo compromete usted, y es que la Sala Constitucional ordena al Consejo Nacional Electoral adecuar la normativa electoral para la elección de los diputados indígenas respetando sus tradiciones y costumbres. Yo le pedí un comentario, es decir, ¿cómo entender un argumento de esta naturaleza faltando solo 6 meses para el fin de la legislatura? ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero que es una burla muy grande desde la perspectiva de lo que ha pasado, porque esa misma asamblea ha desconocido la participación indígena cuando anuló la representación en todo el período constitucional de la asamblea del estado Amazonas. Eso es un primer punto. El segundo punto es que hay una manipulación permanente en ese seno. ¿Qué significa manipulación permanente? El Consejo Nacional Electoral tiene potestades normativas en materia electoral. Eso es un hecho. Eso no se discute. Ahora, esas potestades normativas ni son incontroladas ni implican que pierde toda potestad en materia electoral la Asamblea Nacional. Entonces, puede legislar, puede normar contra legen, es decir, en contra de la ley, el Consejo Nacional Electoral. Parece que sí, de acuerdo a la sentencia. Ahora, la realidad es que no, hay fuentes del derecho, se tiene que aplicar, pero aquí el derecho, por eso te digo que no quiero desatar al abogado que tengo adentro para no desviar realmente el punto, porque esto hace tiempo que no es un problema jurídico. El punto a entender aquí es que, por supuesto, están montando el proceso para desarrollarlo en diciembre, pero es que las condiciones, tanto las condiciones sociales, las políticas e inclusive económicas del país por una parte, y por la otra, la misma legislación electoral establece unos plazos, establece que no puede haber modificaciones de la normativa inmediatamente antes de los procesos electorales, pone un lapso de tiempo. Entonces, están manipulando para forzar un proceso
que lo que busca es colocar nuevamente en jaque a la sociedad democrática. Entonces, tú vas a ver que la discusión se va a centrar de ahora en adelante en ¿vamos o no vamos a las elecciones? Ah, sí, pero nos olvidamos que hay millones de personas pasando necesidad, hambre, sin los servicios mínimos, que se están muriendo los enfermos terminales por falta de tratamiento, que destruyeron la infraestructura del país sanitaria, que además destruyeron toda soberanía alimentaria y toda soberanía en los más elementales conceptos, y esto es gravísimo, porque si el proceso electoral estuviera dirigido a plantear esto en el fondo, sería otro tema, pero es que el problema es que cuando entramos en procesos electorales tipo 2 décadas pasadas, todo se centra en que yo soy el mejor y tú eres el peor, y empiezan los conflictos internos dentro del seno de los propios factores democráticos. Doctor, ¿usted cree que la comunidad internacional pueda entender estos escenarios y el argumento de la continuidad administrativa para seguir apoyando de alguna manera la Asamblea Nacional? Y se lo pregunto porque la Unión Europea hace algunos días lo dejaba claro. Hasta este momento sigue apoyando plenamente a Juan Guaidó y rechaza enérgicamente las violaciones al funcionamiento democrático, constitucional y transparente del Parlamento. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso siempre será así en la medida que las cabezas que dirigen el proceso desde la perspectiva del proceso democrático y de los factores democráticos tengan una posición absolutamente clara y definida. Mientras tengan una posición absolutamente clara y definida, la comunidad internacional va a seguir apoyando el esquema de que el presidente de la Asamblea Nacional es el presidente encargado de Venezuela, y que si no hay elecciones sigue siendo el presidente encargado de Venezuela, y que si hay una manipulación para que haya un proceso electoral y eligen a otra directiva y a otra Asamblea Nacional sin cumplir los parámetros democráticos, van a seguir respondiendo a la legitimación de el señor Guaidó y la actual Asamblea Nacional. Pero si se quiebran, si empieza la negociadera, entonces cambia todo el escenario. Pero hay que entender algo muy claro. O sea, a Guaidó lo reconocen como presidente de la Asamblea Nacional, lo que implica el desconocimiento implícito de Nicolás Maduro y del régimen que él representa. Y eso va a ser siempre así, con elecciones o sin elecciones, siempre que los factores democráticos se mantengan firmes en la posición. Doctor Tulio Álvarez, 1.000.000 de gracias, clarísimo, como siempre. Profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.